seres humanos era la hiperactividad dopaminérgica a nivel mesolímbico. Los neurolépticos convencionales tenían la propiedad de ejercer un fuerte bloqueo de los receptores D2 postsinápticos. Pero en la década del 70 surgió la abuelita de los atípicos, que en este caso es la clozapina. Se le llama atípicos porque en gran medida los efectos colaterales de extrapiramidales, que son los más ominosos, se minimizan o desaparecen en gran medida. En ese sentido, los atípicos mejoran la sintomatología manteniendo la calidad de vida del paciente. Aquí tenemos una viñeta de los siguientes fármacos antipsicóticos, cuál de ellos exige en su protocolo terapéutico la realización de controles de hemogramas por riesgo de agranulocitosis. A ver, ustedes ya están terminando el curso, ¿cuál de ellos es? De canal. ¿Cuál? La clozapina. Justamente esa abuelita que hablaba demostró que producía en determinadas poblaciones la llamada agranulocitosis, y sobre todo se ha demostrado en personas vinculadas a poblaciones judías. En el hospital Balizán usamos la clozapina de la década del 70. No hemos tenido una disminución de la serie blanca más allá de 4.500 leucocitos. Se considera que por 3.500 hacia abajo ya es peligroso. Aparentemente es un problema también vinculado a la tipología del hombre peruano. Por lo tanto, en general mantenemos los protocolos que son en los primeros meses un examen semanal, luego al primer semestre mensual, luego semestral y así por el estilo. Paciente de 25 años con diagnóstico de esquizofrenia paranoide, con el uso de antipsicótico convencional en menos de un año ha aumentado 30 kilos de peso. Se decide cambiar a un atípico. De los siguientes fármacos antipsicóticos, ¿cuál de ellos sería el de elección? Ya, están un poco fríos. Les comento, los que más producen aumento de peso, y a veces en los servicios de psiquiatría se le da para las anoréxicas, son la clozapina y la olanzapina. Acá las chicas que quieren estar un poco más regias y echar carnes pueden usar 2.5 miligramos de olanzapina o 50 miligramos de clozapina por unos 2 meses y van a ver cómo la biología responde. El segundo nivel de aumento de peso es la misopril y la quetiapina. El que no produce o el que produce escasísimos aumentos de peso es el aripiprazol. Y esto se ve frecuentemente. Las pacientes, a pesar que tienen un fenómeno psicótico, tienen grandes adherencia o gran adherencia al fenómeno cultural de mantener la línea, de estar regias, y generalmente cuando reciben algún antipsicótico de los anteriores y suben de peso, inmediatamente abandonan el tratamiento. Más aún todavía ellas piden medicamentos que tengan una incidencia mínima en la subida de peso. En este caso es el aripiprazol. Paciente de 35 años con diagnóstico de esquizofrenia paranoide y tratamiento neuroléptico por 10 años. Desde hace 6 meses ha presentado 4 crisis convulsivas. De los siguientes fármacos antipsicóticos, ¿cuál de ellos sería el contraindicado?
A ver, ¿cuál de esos antipsicóticos produce disminución del umbral convulsivo con más frecuencia? ¿Cuál es el indicado? En este caso es la clozapina. La clozapina aumenta el umbral convulsivo, incluso cuando un paciente tiene terapia electroconvulsiva y usa clozapina, generalmente hay que retirarlo al 100% la clozapina para evitar un estatus epiléptico si es que tiene dosis promedio de clozapina más TEC. Los otros pueden alterar, pero no tanto. Otro de los que no altera es el haloperidol, pero como estamos viendo atípicos, solamente hemos puesto los casos de atípicos. De los convencionales, el haloperidol no afecta el umbral convulsivo. Vale decir, si yo tengo un paciente epiléptico y con psicosis, yo prefiero darle haloperidol. Pero si tengo un paciente epiléptico y un médico le receta clozapina, tengo que poner mucho ojo, porque estoy aumentando el umbral convulsivo. Puedo llevarlo a convulsiones más frecuentes. Los demás afectan levemente, dependiendo de la dosis. Si son dosis muy altas, puede afectar. Entonces, se observó que en la esquizofrenia existía un aumento de un neurotransmisor llamado dopamina. Pero ya sabemos, y creo que ese es el mensaje para el clínico general, que la psicosis, particularmente la esquizofrenia, se produce por una hiperactividad dopaminérgica postsináptica mesolímbica. A nivel mesolímbico, los receptores postsinápticos se vuelven hipersensibles a los niveles de dopamina, generando en este caso los llamados síntomas positivos: delirio, alucinaciones, agresividad, catatonía, desorganización conductual, etc. Y en realidad, los antipsicóticos en general bloquean los receptores postsinápticos de dopamina. Este es un receptor postsináptico, este es un presináptico, y lo que hacen las moléculas de antipsicóticos, acá hemos puesto convencionales, pero también podría ser atípicos, bloquean el ingreso y generan un bloqueo del mecanismo de la llave en la cerradura. Es como ponerle una cinta adhesiva a la cerradura para que la llave no ingrese. Por lo tanto, en esa condición, el antipsicótico produce un bloqueo selectivo de los receptores D2 postsinápticos de dopamina, particularmente a nivel mesolímbico y en los ganglios basales. A nivel mesolímbico y en los ganglios basales, producto del cual en lo segundo se producen los SEP. SEP son síntomas extrapiramidales. Y los distintos áreas de las vías están experimentadas de esta manera. La vía mesocortical, que se encuentra en esta zona, tiene que ver con las funciones ejecutivas, el pensamiento, el juicio crítico de realidad, la capacidad de planificación. Cuando se produce una hiperactividad dopaminérgica en esta zona, o una hipoactividad en el caso hipotético, los pacientes presentan lo que se llama el síndrome prefrontal. Comienzan a tener problemas de planificación a largo plazo, no abstraen bien, tienen problemas en relación a tener objetivos, a tener volición, voluntad fuerte. A nivel mesolímbico, en esta zona, se producen los síntomas positivos: delirios, alucinaciones, agresividad. ¿No? La vía nigroestriada, que sería este color,
es el que produce los SER, los síntomas extrapiramidales. Y finalmente la vía túbero-infundibular, que al ser bloqueado esa vía, al bloquearse los receptores dopaminérgicos de la vía túbero-infundibular, produce un aumento de la galactorrea. ¿Y quién es el que controla la secreción láctea en el cerebro? La prolactina. Entonces, inhibe la prolactina produciendo un aumento de la galactorrea. Es por eso que las pacientes mujeres que usan neurolépticos muchas veces tienen temor de estar embarazadas, porque comienzan a presentar ingurgitación mamaria y galactorrea. Pero el mecanismo es este, ¿no? El bloqueo del receptor de dopamina túbero-infundibular que genera esa sintomatología. Aquí hay una vía que creo que en este esquema no se ha puesto, es una vía que viene de esta zona y que va hasta la zona de los genitales, que es dopaminérgica, que tiene que ver con la motivación a nivel central de los deseos sexuales. La dopamina produce lo que se llamaría la pasión en el amor y la fantasía sexual. Cuando se produce un bloqueo a ese nivel, el efecto es disfunciones sexuales que son frecuentes con el uso de neurolépticos. En el transcurso del tiempo, ya hemos señalado, de la década del 70, con el ingreso de la clozapina, que es la abuelita de los neurolépticos atípicos, hacia el 2015 se están creando nuevas moléculas. Por ejemplo, aquí debería constar ya una nueva molécula que va a ser lanzada este año en el Perú, pero ya ha sido aprobada por la FDA hace 2 años, que se llama la paliperidona. Pero el más moderno que tenemos actualmente es el llamado aripiprazol, que es considerado un agonista parcial del sistema de dopamina serotonina. Se llama agonista parcial cuando en los lugares donde la dopamina está alta, lo disminuye, y en los lugares, en las áreas cerebrales donde la dopamina está baja, lo aumenta. Por eso se le han llamado a este tipo de medicamentos inteligentes, medicamentos inteligentes. Bien, entonces describiremos brevemente algunas de las características de los atípicos y algunas de sus moléculas. No olvidemos que, si es verdad, originalmente los antipsicóticos se han usado para todo tipo de psicosis. En los últimos años se están usando para trastornos asociados a falta de control de impulsos. El control de impulsos es una función del lóbulo prefrontal. Y no solamente existe impulso físico, es decir, agresividad, también hay falla de control de impulsos emocionales, del control de los pensamientos, del manejo del dinero, del control de la sexualidad, el control de la alimentación, de ahí viene la bulimia, la anorexia, el control de los proyectos de vida, etc. En esa medida, aquí entra un grupo que son los trastornos de personalidad, el consumo de drogas, porque hay mucho problema prefrontal cuando se consume sobre todo cocaína y marihuana, y los problemas de anorexia y bulimia, que son una forma de falta de control del manejo de los alimentos. Entonces, en términos concretos, los antipsicóticos atípicos son relativamente selectivos en su unión a receptores dopaminérgicos mesolímbicos
comparada con la unión a los receptores dopaminérgicos nigroestrateales que producen efectos adversos extrapiramidales. Se une en mayor grado a los receptores serotoninérgicos que a los receptores de dopamina, por ello el término antagonista serotonina-dopamina. Entonces, en términos globales, los atípicos son antagonistas serotonina-dopamina. La regulación de la serotonina y los ganglios basales produce de que la dopamina no sea bloqueada totalmente. Y cuando en los ganglios basales hay algo de dopamina, los efectos extrapiramidales se minimizan. Por lo tanto, este tipo de neuroléptico produce una compensación a ese nivel. No solamente reducen los síntomas, sino tienen menos efectos colaterales de tipo extrapiramidal. Y en global mejoran la calidad de vida. Hace muchísimos años, cuando terminé el Serums, trabajé año y medio en una empresa textil que tenía aproximadamente 1.500 obreros. Aquella vez el secretario de Defensa hizo una psicosis y fue internado en lo que hoy es el Hospital Almenara. En esta época se llamaba el Obrero, Hospital Obrero. 2 meses después, el secretario general o el secretario de Defensa regresó aparentemente no psicótico, pero con un síndrome robot muy ostensible, porque en la época el tratamiento principal era con haloperidol. Cuando llegó a la oficina del sindicato, que era poderoso, 1.500 obreros, llegó pues como un robot, lento, bradisíquico, con fácil máscara, con un lenguaje sumamente difícil de comprender. Los obreros que no tenían comprensión obvia de lo que estaba pasando llegaron a la conclusión, después de una conversación, de que la empresa había mandado a liquidar política y personalmente al secretario de Defensa, porque en realidad los médicos decían que estaba mejor, quizás cognitivamente y desde el punto de vista de las percepciones, pero físicamente estaba peor. Finalmente el sindicato acordó hacer una huelga de 3 días contra ese tipo de tratamiento. Entonces la calidad de vida influye poderosamente en la percepción que la familia tiene de sus pacientes, aun cuando saben que la psicosis es una enfermedad de porte grande. Entonces, los atípicos mejoran los síntomas positivos, los negativos, los cognitivos y los afectivos. Son 4 grupos de sintomatología que hay en la psicosis. Los síntomas extrapiramidales son de bajo riesgo, en contraposición con los llamados típicos, que son de alto riesgo. Producen disinencias tardías, bajo riesgo. Producen hiperprolactinemia, dudoso, generalmente no. De tal forma que todo este perfil permite considerar que los atípicos son la primera opción en el tratamiento. Pero otro sí digo, como dicen los abogados, estamos en el Perú. La olanzapina, cuando ingresó hace 10 años, cada cápsula de 10 miligramos costaba 44 soles. Y generalmente se da entre el 10 y 20 miligramos. Entonces, si un paciente necesita dosis alta, necesitaba en esa época 88 soles diarios. Por 3, 2.500 soles. Y por 1 año y medio, o quizás por 2. Tendría que ser de clase media alta para sostener un tratamiento de ese tipo. Hoy, la paliperidona en Estados Unidos cuesta $800 cada ampolla, que es mensual, porque hay una presentación mensual. $800, tendría que ser 2.500 soles también. Entonces, ese es uno de los problemas
por el cual, aun cuando desde el punto de vista teórico los atípicos son la primera opción, en términos clínicos aún el 50% de nuestros pacientes usan neurolépticos convencionales, porque evidentemente tenemos que ver también el tema de costo-beneficio. Si tenemos una enfermedad a largo plazo y le damos algo que simplemente no vamos a poder sostener más de 3 meses, ¿qué sentido tiene darle ese tipo de tratamiento? Para que entren a la puerta giratoria, que continuamente estén recayendo y generando problemas económicos adicionales. Volvemos a reiterar que los atípicos mejoran el cumplimiento del tratamiento, no producen disquinesias tardías, son eficaces en síntomas negativos. Recuerden que los síntomas negativos más frecuentes en esquizofrenia son alogia, anergia, anedonia, inhibición conductual, etc. Mejora la función cognitiva, mejora la concentración, la memoria, la abstracción, y tiene bajísima incidencia de los síntomas extrapiramidales. Uno de los antipsicóticos que en dosis mayores de 8 miligramos produce importantes efectos extrapiramidales es la risperidona. Es por eso que desde el punto de vista práctico la risperidona no debe usarse en dosis mayores de 8 miligramos. Generalmente de 2 a 6 miligramos es una dosis adecuada y la cosa va bien, pero por encima de 8 se parece al aldol. Un colega de Badizán refería que la risperidona era un aldol mejorado cuando se usa a más de 8 miligramos. Este síndrome, relacionado a factores de riesgo y condiciones a monitorear en el síndrome metabólico, porque los antipsicóticos atípicos pueden producir agranulocitosis, aumento de peso. Hemos tenido pacientes que en menos de 6 meses han subido 40 kilos con el uso de olanzapina o de clozapina. Puede vincularse a la aparición de la diabetes, empeorar los problemas cardiovasculares, generar amenorrea, galactorrea y la concomitante osteoporosis. Todo este proceso ha generado el llamado síndrome metabólico. Si es verdad, los atípicos no producen SEP, síntomas extrapiramidales, pero su problema principal es este, el síndrome metabólico. Tal es así que en algunos países europeos ya existen discusiones clínicas y farmacológicas con la finalidad de retirar del mercado, por ejemplo, la olanzapina. ¿Por qué? Porque en realidad produce esto: aumento de peso, aumento de glicemia, aumento de lípidos, sobre todo triglicéridos. La clozapina y la olanzapina son los que más lo provocan. Los que menos lo provocan, ciprasidona y aripiprazol. Es una molécula también que hay en el mercado, ciprasidona, que viene en dosis de 40 y 80 miligramos y la dosis máxima es 160 miligramos. Y el aripiprazol, que es el Abilify. Perfil lipídico y glicemia a los 4 meses de tratamiento obligatorio, porque la persona puede hacer lo que se llama el síndrome metabólico. La siguiente pregunta sería: ¿y por qué realmente los antipsicóticos atípicos tienen ese comportamiento de mejorar más rápidamente sin tener efectos colaterales? A ver, ¿podrían cerrar la boca, por favor? O ponerlo en un punto que no se escuche mucha bulla. Bien, entonces la primera respuesta es la siguiente: los atípicos producen una regulación o un vínculo
con receptores de serotonina y dopamina, principalmente serotonina y secundariamente con dopamina. Entonces, la proporción de la relación 5-HT2D2 genera valores elevados y eso genera atipicidad. Hemos señalado al principio que cuanto más se estimule o se regule los receptores de dopamina, por ejemplo aquí, entonces la dopamina va a mantener su ciclo en los ganglios basales y por lo tanto no va a generar efectos extrapiramidales como lo hacen los típicos. Y aquí tenemos, mire, el haloperidol es todo el azul es receptores D2. O sea, prácticamente el haloperidol funciona porque tiene una potente acción sobre el D2. Pero los atípicos, por ejemplo la risperidona, técnicamente todo verde es serotonina, 5-HT2. El sertindole, que es una molécula también reciente, la olanzapina y la propia clozapina, tienen a predominio de serotonina. En cambio, el D2 técnicamente está minimizado en la risperidona, súper minimizado en la clozapina y bastante minimizado en la olanzapina. Por eso los efectos C son prácticamente muy pequeños en los atípicos. Y aquí tenemos los antipsicóticos convencionales a nivel de los ganglios basales, producen un bloqueo, ¿no?, marcado a nivel de la neurona dopaminérgica, sobre todo de la sustancia negra. En cambio, en los atípicos, el bloqueo principal es sobre la neurona serotoninérgica y secundariamente la dopaminérgica. Eso hace la diferencia. También algunos neurolépticos actúan principalmente sobre los receptores D4 que sobre los D2. Los D2, la mayor parte están en los ganglios basales y los D4 principalmente a nivel de corteza. Entonces, el bloqueo de receptores de dopamina a nivel de corteza, que son D4, no afecta a los ganglios basales. En cambio, el bloqueo D2 afecta a los ganglios basales. Es otra de las causas por el cual la dopamina, el bloqueo de dopamina, es más específico a nivel de pensamiento y a nivel de emociones negativas, porque se está bloqueando corteza y no ganglio basal. Otra de las características por el cual es atípico es el llamado el bloqueo de la acción corta. Mientras los convencionales o típicos bloquean más de 24 horas intensamente, los atípicos tienen un bloqueo de acción corta o antagonismo momentáneo. Bloqueo de acción corta o antagonismo momentáneo. Y más o menos tiene esta característica. Los convencionales funcionan como los jóvenes de la década del 60. Cuando el oferente se conoce por la ofrecida, o cuando el caballero enamora a la dama y deciden tener un romance, se juntan tan fuerte y tan apasionadamente que no se despegan. En cambio, los jóvenes del siglo XXI se encuentran, conversan, hay una relación corta, termina la fiesta y ya no se conocen. Entonces, esta relación dura de 4 a 6 horas. Esto, 26 horas. Eso explica por qué los efectos colaterales con los neurolépticos convencionales es más frecuente que con los atípicos. Entonces, habría
a saber por lo menos 3 tipos de causas por el cual los atípicos son superiores. Primero, que el bloqueo principal es sobre los receptores de serotonina que sobre dopamina, de 2. Segundo, porque el bloqueo a nivel de los receptores de dopamina son principalmente los receptores de corteza T4 que sobre D2, que son rango basal. Y tercero, el proceso de disociación rápida, que dura de 4 a 6 horas, el bloqueo, y luego se libera nuevamente. En cambio, los convencionales tienen un bloqueo muy intenso que puede durar más de 26 horas. Bien, entonces, dentro de la nueva generación de antipsicóticos, tenemos el aripiprazol, cuya dosis de tratamiento va de 10 a 30 miligramos, la clozapina, que es la abuelita como hemos celebrado, que va de 100 a 600 miligramos, y el aripiprazol viene en tabletas de 10 y 15 miligramos. La clozapina viene en cápsulas de 100 miligramos. La risperidona, para los efectos adecuados, la dosis es de 4 a 6 miligramos. Más de 8 miligramos produce efectos extrapiramidales. La olanzapina, de 10 a 20 miligramos. La paliperidona, que va a ingresar al mercado probablemente en julio, de 3 a 9 miligramos. La quetiapina, de 400 a 800 miligramos. Y la ciprasidona, de 80 a 160 miligramos. Más o menos ese es el esquema. Ahora, para fines de salud pública, lo que más se usa es la risperidona. ¿Por qué? Porque la risperidona ya tiene, digamos, fórmulas que son, que ya nos están vinculados a la patente de los laboratorios, y sus costos se han reducido a un nivel que permite ser recetado sin dificultad. La olanzapina también ya perdió la patente. Algunos laboratorios lo están produciendo en esta época a 8, 10 soles. El laboratorio que antes lo cobraba 44 soles ya lo vende a 30, pero sigue siendo caro. Bien, entonces hablemos del primer antipsicótico, la clozapina. La clozapina es un antagonista serotonina-dopamina de segunda generación. Ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento de esquizofrenia, ¿no? Sobre todo resistencia al tratamiento de esquizofrenia. Recuerden que se llama resistencia cuando clínicamente se ha usado 2 series de neurolépticos en resultado positivo. Por ejemplo, una serie con haloperidol, una serie con olanzapina, y el paciente no mejora. La probabilidad de que mejore con clozapina es más alta. Por eso se usa en resistencia a los tratamientos de esquizofrenia. Ya hemos hablado que el rango usual va de 300 a 600 miligramos, pero acá el rango medio es hasta 450 miligramos. Los efectos adversos que hay que tomar en cuenta es el riesgo del síndrome metabólico, diabetes mellitus, dislipidemia, puede producir mucha cialorrea severa. El paciente tiene una cialorrea que inunda su camisa de noche, sudoración marcada, diaforesis, sedación. Generalmente se titula de 25 miligramos en dosis divididas, incrementándose 25 a 50 miligramos cada día, lentamente, hasta llegar a la dosis promedio. Debe tomarse en cuenta que si se vincula con algunos antidepresivos, por ejemplo, la dosis, debe reducirse la dosis si se usa con un antidepresivo llamado fluoxamina. Se debe incrementar si se usa cigarrillos, esto también es importante. Todos los pacientes que fuman disminuyen la dosis de neuroléptico.
porque las moléculas de nicotina bloquean la actividad neuroléptica en el cerebro. Pero lastimosamente, por factores vinculados al tratamiento neuroléptico, casi el 60% de los pacientes varones esquizofrénicos fuman como chino en quiebra. Y eso trae una dificultad a nivel bioquímico. Se pueden incrementar los niveles de clozapina porque la paroxetina, la fluoxetina, la duloxetina, que es un nuevo antidepresivo, disminuyen los niveles de clozapina, ¿no? Y puede también incrementar los efectos antihipertensivos de determinados medicamentos. El segundo neuroléptico que desarrollamos en la clínica médica, como hemos señalado, es la llamada olanzapina. ¿Ustedes vieron la película Mente Brillante? ¿No? En Mente Brillante, la historia de John Nash, un teórico de las matemáticas aplicado a la economía, tenía una esquizofrenia y en el periodo de la década del 60 comenzó a tratarse, 70 hacia 80 en realidad, él usó la olanzapina como tratamiento para su psicosis. Es un antagonista serotonina-dopamina de segunda generación, está aprobado por la FDA para la esquizofrenia, para el mantenimiento de la esquizofrenia, para la agitación aguda asociada a esquizofrenia, también para la manía en sus distintas formas, tanto en la manía bipolar como en la manía con depresión. Puede usarse también para control de impulsos, para la demencia cuando hay agresividad, en pequeñas dosis. Y volvemos a reiterar los efectos adversos y el síndrome metabólico. Se puede potenciar, es decir, aumentar sus niveles si es que se usa con ácido valproico, con carbamazepina, con litio, con benzodiazepinas, con fluoxetina. Entonces se inicia con dosis pequeñas de 5 miligramos hacia 10 y luego se incrementan 5 miligramos cada semana hasta alcanzar el máximo de 20 miligramos. Si con 20 miligramos no hay respuesta, no tiene sentido seguir aumentando. Tendría que cambiarse a otro neuroléptico. No usar, y esto es importante, cuando hay glaucoma del ángulo cerrado o si el paciente tiene una condición de angina inestable, hipotensión severa, bradicardia, cirugía cardíaca o una alergia probada. Entonces, en algunos estados cardiovasculares y sobre todo en el glaucoma de ángulo cerrado, no debe usarse la olanzapina. El tercer neuroléptico, como ya hemos señalado, es la risperidona. También es un antagonista serotonina-dopamina de segunda generación, está aprobado más o menos dentro del espectro de la olanzapina, procesos esquizofrénicos y el trastorno bipolar. El rango va de 2 a 8 miligramos. En ancianos, generalmente el rango es pequeño, de 0.5 a 2 miligramos en niños y en ancianos. Recuerden que hay psicosis de niños, de los 8 o 9 años. Y en ancianos, la enfermedad de Alzheimer, determinadas enfermedades neurodegenerativas pueden pintarse de psicosis y necesitan dosis adecuadas. La risperidona tiene un medicamento de depósito que se usa quincenalmente y tiene dosis de 25 y de 50 miligramos. En Lima se llama Risperidone Consta, así como suena, Risperidone Consta. Se usa una ampolla cada 15 días. La dificultad sigue siendo que es caro. Cada ampolla vale 600 soles. De tal forma que
Mejoramos la psicosis, pero producimos depresión en el bolsillo de la familia. Entonces hay que tomar el tema de costo-beneficio. También existen efectos sobre el síndrome metabólico. Y las interacciones que hay que tomar en cuenta puede aumentar los efectos antihipertensivos, puede antagonizar el L-Dopa, sobre todo en pacientes que presentan Parkinson, y aumentar los niveles de clozapina, de fluoxetina y paroxetina. El cuarto neuroléptico más usado es la quetiapina. Generalmente es el mismo espectro de los dos anteriores. La dosis va de 400 a 800 miligramos. Un dato para el clínico general es que la quetiapina es un poderoso hipnótico en pequeñas dosis. En dosis de 25 miligramos o 50 miligramos duerme hasta un tono. De tal forma que en la clínica nosotros vemos pacientes que toman 8, 10 miligramos de clonazepam y no pueden dormir. Ya tienen un grado ya de dependencia o de tolerancia a las benzodiazepinas. Sin embargo, hacemos una articulación, disminuimos las benzodiazepinas 1 miligramo, 2 y le damos 25 miligramos de quetiapina. Y es santo remedio. 25 a 50 es un buen mecanismo para, digamos, producir un buen sueño. Las precauciones. No requiere ajustar dosis sin compromiso renal ni hepático. Se puede reducir en compromiso cardíaco. Tener cuidado con el riesgo de hipotensión. Tanto la clozapina como la quetiapina producen hipotensión. Hay que usar bajas dosis en ancianos, aunque se puede usar alta dosis si lo tolera. Y puede asociarse a accidentes cerebrovascular cuando hay inestabilidad cardiovascular. Y finalmente, dentro de la serie que vamos a señalar, aparece un segundo grupo de un mecanismo distinto que los estabilizadores serotonina-dopamina. Estos son los estabilizadores del sistema de dopamina. Los estabilizadores del sistema de dopamina son una nueva generación de antipsicóticos, los cuales se comportan como agonistas parciales de la dopamina y de la serotonina. Se encuentran en experimentación muchas moléculas, pero el que ya existe en el mercado hace más de 10 años es el aripiprazol, cuya dosis va de 15 a 30 miligramos diarios. Estas moléculas preservan o aumentan la neurotransmisión dopaminérgica en las zonas donde se encuentra disminuida, o sea, donde hay baja dopamina, el aripiprazol lo aumenta. Donde hay alta dopamina, el aripiprazol lo disminuye. Tiene acción antipsicótica, antimaníaca y antidepresiva. En la esquizofrenia produciría una hipofunción mesolímbica y una hiperactividad dopaminérgica en la región mesocortical. Como ustedes saben, la fisiopatología de la esquizofrenia es que hay una hipoactividad dopaminérgica mesocortical. El aripiprazol produciría un aumento y hay una hiperactividad mesolímbica. El aripiprazol disminuiría este proceso. Por lo tanto, sería lo que hemos señalado, uno de los medicamentos inteligentes que más, digamos, se acerca a la supuesta fisiopatología actual de la esquizofrenia. Entonces, es un agonista parcial de la dopamina, de segunda generación, tiene más o menos el mismo perfil que los anteriores antipsicóticos,
la dosis y el rango va de 15 a 30 miligramos. Hay muchos efectos adversos que hay que sortear, por eso se debe titular poco a poco: mareos, insomnio, intranquilidad subjetiva que es acaticia, náuseas, vómitos, hipotensión ortostática, constipación, dolor de cabeza, astenia, sedación. Y teóricamente puede haber un riesgo de disquinesia tardía, a pesar de que es un atípico. La dosis inicial aprobada y recomendada es de 10 a 15 miligramos día. La dosis máxima es 30 miligramos. Hay que tener cuidado en pacientes con condiciones que predisponen a la hipotensión, sobre todo los deshidratados, los que tienen hipertermia. La disfagia está siendo asociada con el uso de antipsicóticos y debe tenerse cuidado con el riesgo de neumonía aspirativa. No usar, obviamente, en el caso de alergia comprobada. Bien, entonces, el resumen de los resúmenes, para terminar este calvario, porque veo que el 40% ya está blanqueando los ojos, el 20% está durmiendo, ¿no? Es que los neurolépticos atípicos producen menos efectos extrapiramidales, mejoran la calidad de vida, pero algunos de ellos generan un síndrome nuevo en la psiquiatría, que es el síndrome metabólico. Sobre todo tener cuidado con la clozapina y con la olanzapina. Generalmente nosotros preferimos dar olanzapina en personas delgadas. Un poquito, unos kilos más no le hace daño, pero si ya están obesos, está contraindicado. En tercer lugar, no olvidar que los antipsicóticos no solamente se usan para la psicosis, también pueden usarse para la falta de control de impulsos. Y hay un dato que no lo he puesto acá, pero lo voy a decir. Los clínicos generales conocen de lo que se llama la medicina psicosomática. Pacientes que vienen con una serie de síntomas aparentemente neurológicos, digestivos, cardiovasculares, dermatológicos, que tienen que ver a veces con inmunología y que no mejoran, no tienen focalización y no mejoran con tratamientos convencionales de cada especialidad. El uso de un neuroléptico atípico que tiene características de regular, por ejemplo, el colon irritable o las cefaleas, generalmente es una alternativa. Entonces se usa una dosis vinculada a uno de los neurolépticos atípicos que está acá, bueno, no lo he puesto acá, pero es la sulpirida. El neuroléptico atípico es la amisulprida, pero el neuroléptico convencional es la sulpirida, que viene en dosis de 50 y de 200 miligramos. Para pacientes que presentan colon irritable y está asociada, por ejemplo, a una depresión, se usan antidepresivos con pequeñas dosis de sulpirida hasta 200 miligramos. Y en realidad es un mecanismo de mejora notable de los síntomas psicosomáticos. He tenido pacientes que han deambulado por años en todos los especialistas y no mejoraban. Entonces, con pequeña dosis de neuroléptico llamado sulpirida puede haber una gran diferencia, porque genera una disminución de la ansiedad psicosomática, disminuye la hiperactividad de algunos órganos y puede regular los pensamientos hipocondríacos
de los pacientes que generalmente están asociados a problemas de enfermedades que no tienen focalización. Los pacientes están convencidos que no solamente tienen un problema pequeño, sino que es un problema grave y que tienen cáncer y que van a morir, y eso los angustia tanto que finalmente los autodestruye. Los neurolépticos, y en particular la sulfirida, regulan los pensamientos catastróficos y los pensamientos hipocondriacos. Y ese mecanismo finalmente da un tono positivo para que la persona pueda ir mejorando en el tiempo. Bien, creo que con eso nos despedimos y muy agradecido, estimados alumnos.